Hay una cosa que no nos enseñan en la catequesis. Nos enseñan los mandamientos, nos enseñan los 10 mandamientos de la iglesia y nos enseñan los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia, perdón. Pero el texto del Deuteronomio nos presenta proto-evangelios, proto-mandamientos. Proto en griego significa primero, por eso se habla del protomártir, se habla de protagonista. ¿Y qué son los protomandamientos? Son aquellas cosas, el otro día los trataba de enredar un poquito, pero son aquellas actitudes que se necesitan previas para atender a los mandamientos de la ley de Dios. Y hoy en este libro de Deuteronomio nos presentan varios ahí metidos, escondidos, pero yo quiero resaltar dos protomandamientos, 2 actitudes previas que hay que tener para cumplir los mandamientos. Moisés, recuerden que no va a entrar en la tierra prometida. Y él, desde lejos, vislumbrando la tierra prometida, da estas recomendaciones al pueblo santo de Dios. Dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño. Ahí está el ¿se acuerdan el otro día que yo les decía, cuál es el primer mandamiento? Y usted me decía, amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo les decía, los estoy vacilando, porque efectivamente ese es el primer mandamiento, pero hay un mandamiento antes, un proto mandamiento que dice, escucha, escucha, escucha. Yo pienso que en esta sociedad en la que vivimos, tan ruidosa, hay que pedirle al Señor que nos regale escucha. No sabemos escuchar. Otras veces he dicho yo que a veces escuchamos para responder. Entonces, yo tengo la persona y me está diciendo algo y mientras me está diciendo algo yo estoy, entre comillas, escuchando y en mi mente estoy maquinando qué le voy a responder de lo que está diciendo, ya sea que es que vamos a pelear, ya sea que es que me está preguntando algo. Entonces no escuchamos. Son 2 actitudes diferentes. Escuchar para entender y escuchar para responder. Una actitud, claramente también la de responder es importante, pero entender. Porque no nos sentimos comprendidos o entendidos. En un tiempo donde me tocó servir a la iglesia, al inicio de mi sacerdocio, de los primeros 10 años, tenía que ver mucho con la pastoral juvenil, tenía que ver mucho con los jóvenes. Y yo podría decir que el denominador común de los jóvenes era que no se sentían escuchados por sus papás. Porque frente a cualquier expresión que iba a decir, ya los papás tenían una respuesta para eso. Y podría decir lo mismo del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. Hay que escuchar para entender, no para responder. Escuchar para entender significa ponernos en el lugar del otro, en la perspectiva del otro, tan difícil porque nosotros estamos en una época donde, repito, tanto ruido, queremos defendernos. Escuchar. He pensado yo, espero se me entienda, viendo el Día Internacional de la Mujer y todas estas marchas que hacen y estos vandalismos, yo decía, Señor, lo primero que me brota es un juicio y decir qué barbaridad y un montón de cosas. Y yo decía, Señor, ¿qué hay detrás del corazón de una persona que se comporta así para entenderlo? Recuerdo hace unos años, tal vez no sé cuántos, unos 12 años, estaba yo en Alajuelita
pero no estaba de vicario, sino que había ido a pasear. Y en la parte de atrás de la iglesia con un spray habían rayado algunas cosas, unos muchachos seguramente. Y entrevistaron al padre Gustavo, era el párroco en ese momento, y la periodista le dice, ¿usted qué tiene que decir de eso que sucedió? Y a mí me sorprendió la respuesta del padre porque dijo, bueno, lo primero que pienso es que nuestros jóvenes necesitan espacio para expresarse. Pues una pared nunca es un buen lugar para expresarse, pero lo primero que pienso es que ojalá haya espacios para expresarse. Vean qué fácil hubiera sido despotricar ahí, ¿verdad? Decir, No estoy autorizando o avalando, estoy diciendo la necesidad de expresarnos y la necesidad de escucharnos. Sea que yo no esté de acuerdo con lo que la persona me vaya a decir, sea que no me parezca lo que me vaya a decir. Escucha, Israel. ¿Cuán diferente fuera nuestra vida si escucháramos a Dios? Si lo escucháramos. Una de las cosas que yo pienso que hace mucho daño en nuestras relaciones interpersonales es esa sensación de que uno ya conoce a la persona. Yo ya sé qué me va a decir, yo ya sé. Sí, tal vez sí sepa, pero escucha. En la película La Cabaña, que es una película inspirada en un libro no católico, que tiene muchísimas cosas buenísimas, en un diálogo allí que está, entre comillas, hablando con Dios, él le pregunta, le dice, y la oración, si la oración es hablar contigo, ¿qué necesidad tiene hablar contigo si vos ya lo sabes todo? Le dice a Dios. Y entonces la respuesta que pone el libro o la película a mí me maravilló y dice, porque a mí me gusta, dice Dios, a mí me gusta conocer lo que ya sé a través de tus palabras. Imagínense, Dios tomándose el tiempo de escucharnos de aquello que ya sabe. Y usted le dice a su hijo, ¿qué me va a decir si yo ya lo sé todo? Si yo lo conozco a usted. Escucha, Israel, escucha. Papa Francisco dice que necesitamos el ministerio de la escucha. De la escucha. Gente que tenga esa capacidad de escuchar, de que se sientan amados. Muchas de las citas que yo recibo, padre, dice, vengo a pedirle un consejo. Y la gente se siente y dice, ¿verdad? Yo por dentro dice que tome agua esta señora, este señor, porque se va a ahogar, ¿verdad? Y termina y dice, ay, padre, yo le agradezco tanto el consejo que me dio. Y yo por dentro, ni he hablado, ¿verdad? Pero no necesitaba un consejo. ¿Qué necesitaba? Pero escuchen. Haga la prueba, piense. Yo escucho para responder. Cuando alguien me está diciendo algo, yo ya estoy pensando qué le voy a responder. Y si es un pleito, para dejarlo callado, para que no me responda, para que no me diga, para herirle como me está hiriendo por lo que me está diciendo. O cuando me está diciendo algo, estoy escuchando, estoy tratando de ponerme en el lugar, en la perspectiva, en los ojos, en los sentimientos, en las emociones. Escucha, primer protomandamiento. Segundo protomandamiento, dice al final lindísimo, Moisés, recuerden, se está despidiendo y dice, pero ten cuidado y atiende bien. Pero ten cuidado y atiende bien. Es un Moisés que está pagando, entre comillas, el precio de no entrar a la tierra prometida porque había tomado unas malas decisiones. ¿Recuerdan, verdad? Dice Moisés al pueblo de Israel, pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y es recordar
Recordar. Yo sé que el verbo recordar lo relacionamos a veces con los dolores y los sufrimientos, y que incluso se ha definido alguna vez que perdonar es recordar sin dolor. Y que muchísimas veces decimos, bien, yo quisiera no recordar esta situación que me pasó, este acontecimiento tan feo, etcétera, etcétera, lo que fuese. Sin embargo, hay unos recuerdos más poderosos que los dolorosos y son los gloriosos. Imagínense, es que a mí, bueno, claramente yo tengo mi pecado, pero me cuesta a mí imaginar al pueblo de Israel al borde del mar, y me cuesta a mí imaginar, bueno, todos vimos la película de los 10 mandamientos, pero a mí me cuesta imaginar cómo habrá sido ver a Moisés con su bastón tocando el agua y que el agua se abriera y que dice que pasaron en seco, ¿verdad? Es que no es que había arenitas, que iban en seco. Pues mi alma, uno pasando ahí por en medio del mar y dice que había paredes de agua por un lado y paredes de agua por el otro, y uno caminando por ahí, yo me imagino, qué portentoso, Dios mío, ¿verdad? Qué portentoso, caminando ahí en seco, uno viendo a ver, no sé, que pasa allí una ballena, qué susto. O pasa unos camarones, qué rico, ¿verdad? Qué portentoso. Y pasaron. Y no solo pasaron, sino que vieron cómo el mar se cerró y que los enemigos que los habían hecho esclavos, ¿cuántos años? ¿Cuántos fueron esclavos en Egipto? 40 años. Los que los habían oprimido 40 años se ven ahogados allí, y eso lo están viendo los ojos del pueblo. Y ya del otro lado, se les olvidó. Y es que cuando uno olvida los portentos que Dios ha hecho en nuestra vida, empieza a reclamar y empieza a ser ingrato, una palabra muy fea, ingrato. No sé si han tenido la experiencia de sentir que las personas han sido ingratas con ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes han entregado, han dado mucho, y el pago de esa gratitud que ustedes tuvieron, de esa benevolencia, de esa solidaridad, de ese cariño, ha sido totalmente el reclamo, el abandono o la puñalada. Cuando uno tiene mala memoria, se vuelve ingrato. Entonces, el segundo mandamiento es recordar las maravillas que Dios ha hecho. Y por cierto, tal vez en el show, no sé si es la palabra correcta, en el espectáculo, lo espectacular que debió haber sido ver el mar partido en dos. Eso debió haber sido espectacular. Pero entre el mar partido en dos y un pan y un vino convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, por favor. Por favor. Dice Moisés, atiende bien, no olvides las maravillas del Señor. Porque así como avance tu mala memoria, seguramente avanzará tu ingratitud con respecto al Señor. Estos dos protoevangelios que nos regala hoy el libro del Deuteronomio nos abre de alguna manera a recibir los mandamientos que Dios nos da. Pidámosle la gracia. Yo pienso que qué bien nos haría a los sacerdotes estos dos protomandamientos. Hoy tuvimos una mañanita de retiro allá en Alajuelita, en la casa pastoral, unos minutitos de retiro, una charla del Padre Correa. Y yo decía, mi alma, qué diferente sería nuestra vida si pudiéramos escuchar para entender y no escuchar para responder. El sacerdote que tiene que responder tanto. Ojalá nos dé la gracia el Señor
a todos, y pensando en los sacerdotes, de poder escuchar para entender. Y lo segundo, que nos dio una muy buena memoria a todos y los sacerdotes. Yo pensaba, Señor, yo toco el milagro. Yo veo la sangre tuya derramada sobre la cabeza de esa persona que se va libre de sus pecados. Señor, yo veo cómo lo unges con el Espíritu Santo y fortaleces a ese cuerpo débil por la enfermedad. No permitas, Señor, que olvidemos estas maravillas que nos haces, ¿verdad? Y termino. Yo quisiera invitarles a que pudiéramos en la novena a nuestro Padre San José. Bueno, es lo que yo les propongo. Ya usted, cada quien reza su novena o hace su ofrecimiento. Pero imagínense a José moribundo. Sabemos que murió. No nos dice la Biblia que murió, pero nos dice que se le entregó a la Virgen a Juan. Y eso es una costumbre, que cuando quedaba una viuda se entregaba y no había hijos, pues se entregaba a algún familiar. Entonces imagínense a Juan moribundo por un momentito, acostado ahí en la cama, en sus últimos minutos sobre la tierra, tomado de la mano, por supuesto, de su esposa. ¿Verdad? Cuántos cariños, cuántos besos, cuántas caricias sobre ese pelo canoso. Yo me imagino, pues mi alma enfermera, nuestra Madre Santísima, cuántos sustancias de pollo bien concentrados le tuvo que haber dado José para bajarle la calentura. Me lo imagino tomado de la mano, aquí María. Y del otro lado, ¿quién le tenía la otra mano? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe llegar el momento de la muerte de uno y que de una mano me tenga sostenido la Virgen Santísima y de la otra mano me tenga sostenido Jesús, como lo pintan los cuadros? Y yo he pensado que es lo que quiero que pidamos en esta novena, la buena muerte. Esta es la buena muerte. Las 7 gracias de una buena muerte. Porque morir bien significa vivir bien. Morir bien no significa que yo tenga la suerte de estar preparado cuando el Señor me llame. No, ni que fuera una lotería. Sino que nos conceda vivir bien al punto en que cuando nos llame estemos preparados para. Entonces, las oraciones que voy a hacer durante la novena es pidiendo una buena muerte. No le estoy diciendo a nadie que se muera, ¿verdad? Pero ya que nos vamos a morir, que el día en que nos muramos, de una mano nos tenga, ¿quién? María. De la otra, Jesús. Y en la cabeza, haciendo piojito, San José, ¿verdad? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.